Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo el vídeo de la decoración de verano que llevo muchos días por Instagram también comentando y también en la comunidad de YouTube que os dejé ahí una publicación de que ya estaba preparando las cositas para la decoración de verano. Ya sabéis que los creadores de contenido siempre tenemos que ir un poquito por delante de la temporada para daros ideas, para daros recomendaciones y bueno, poquito a poco que vosotros vayáis cogiendo ideas de uno y de otro y lo que más os gusta adaptarlo a vuestra casa. Así que nada, yo voy a empezar por el dormitorio, ya lo hice también en primavera. Para mí me es mejor porque así esto es poquita cosa, le doy el toque que yo quiero y ya luego continúo para la zona del comedor. Así que nada, os voy a dejar una vista previa de cómo está actualmente decorado el dormitorio de primavera y ahora seguimos. Bueno, y aquí tengo yo mi caja mágica, esta es mi caja de verano, donde tengo cositas del año pasado, que ya puse para el año pasado la decoración, y las que he ido añadiendo, que tenéis todos los vídeos de los haul, de las novedades de tiendas, y luego enseñar las cositas que he ido comprando, de Teddy, de Primark. Lo único que no habéis visto en vídeo es esta vela de aquí, que os la enseñé el otro día en Instagram, que es súper bonita, es de Maison Dumont. Y aquí abajo tiene como un coral, me pareció preciosa, había una más grande también. Luego como nueva incorporación también tenemos por aquí esta velita que es de Primark, de la nueva colección. Esta todavía tiene el precio, me costó 6 euros y también súper bonita. Y luego por aquí tenemos esta conchita que lleva como un romero artificial y esta me costó 4,50. El resto ya os lo he enseñado en los vídeos y también, bueno, esto también, estas florecitas que compré que también son nuevas, estas de aquí que son de Primark, el cojín que también es de Primark, que lo habéis visto, y el resto son cosas del año pasado. Así que nada, vamos a comenzar con la deco. Muy bien, como habéis visto, lo primero que hago es quitar todo. He quitado también el cuadrito que tenía ahí de primavera. Lo que hago es quitarlo todo, dejarme como un lienzo en blanco. Muchas veces me preguntáis que cómo hago yo para decorar, para poner la nueva decoración. Entonces hay que partir siempre de una base, al menos como yo lo hago. Yo no soy experta en decoración, no he estudiado interiorismo ni decoración ni nada parecido, lo hago porque me gusta. También es verdad que veo muchos vídeos, muchas fuentes de inspiración como Pinterest o Instagram, o muchísimas cuentas también que me gustan mucho y me inspiran mucho y de ahí se aprende. Es algo que con el tiempo vas aprendiendo y vas mejorando. Yo me acuerdo que hace unos años miro mis fotos de decoración y digo, madre mía, ¿qué es eso? Pero bueno, que al final aprendemos como todo en la vida. Entonces yo recomiendo, si no tenéis algún gusto definido o no sabéis cómo empezar, es con tonos neutros, tonos claros. ¿Por qué? Porque teniendo una base clarita, que es como la que tengo yo, tenéis más juego a la hora de decorar. Si yo tengo una base en un color naranja, mi decoración va a estar más limitada, porque mi base es ya un color que me determina para combinar con muchas cosas. Por eso siempre os digo, buscar un tono blanco, un tono crudito. Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho el negro, que el negro también pega con casi todos los colores. Entonces, tenéis que partir de esa base, de buscar algo que sea neutro, que dé mucho juego a la hora de incluir nuevos elementos y nueva decoración. Entonces, yo, por ejemplo, elijo el blanco
Cuando yo hice la transformación del dormitorio, para los que no lo habéis visto, podéis pasaros por allí. Yo antes tenía el dormitorio un poco diferente, pero bueno, también vamos cambiando los gustos, vamos evolucionando y también van cambiando las tendencias. Entonces yo opté por poner toda la pared blanca, porque así me aporta más luz para empezar. Y luego también lo que es la base de lo que es la cama, la ropa de cama, como base elegí el blanco. Yo antes lo tenía un color arena, que también me gusta, también es muy combinable, lo puedo ir cambiando, pero prefiero quedarme con una base blanca porque luego puedo añadir el color en los cojines, en la decoración que pongo alrededor, y ya me da este juego, como digo yo, para poder usar más cosas. Entonces, yo lo tengo todo blanco. Ahora voy a empezar a colocar las cositas que me gustan basándome en la temporada, en el color y en las cosas que más o menos en mi cabeza están dando vueltas. Lo primero, una vez definimos la base que tenemos, vamos a buscar el color con el que queremos decorar. No a todo el mundo nos gustan los mismos colores y claro, depende también del estilo de tu casa. No todos tenemos la misma casa. Yo siempre decoro al estilo de mi casa y de lo que a mí me gusta. No significa que sea lo que hay que hacer. Significa que cada uno lo lleva a su terreno. Siempre os digo que yo doy la idea y cada uno luego coge lo que quiere de lo que yo os voy diciendo. Entonces, yo, por ejemplo, el verano, que es de lo que va este vídeo. A mí el verano me recuerda al mar, a la playa, al buen tiempo. Yo, el tono que elijo para mi decoración de verano es el azul. Hay muchos tipos de azules, azul marino, azul bebé, azul turquesa, infinidad de tonos. Yo me decanto más por los más claritos. Hay gente a lo mejor que le gusta más el azul oscuro, el marino, que también va muy con el verano. Hay gente que le gusta más el tono verde agua, por ejemplo, que también va mucho con la decoración de verano. Este año he recorrido un montón de tiendas, que me he ido estos días con una amiga buscando decoración y buscando cositas. Me he recorrido un montón de tiendas y lo que más hay es verde, el verde este turquesa, que está entre azul y verde, pero bueno, os dejo una imagen del verde que me refiero, para que veáis. Entonces, ese verde está muy en tendencia este año, pero yo no soy tanto de verde. A lo mejor el año que viene me da por ponerle no sé color, pero este año yo estaba buscando casi todo en tonos azules. Mi cabeza era azul, azul, azul. Y me ha costado bastante encontrar cositas en ese tono, porque casi todo tira al otro. Pero bueno, a mí como me recuerda al mar y el mar es azul, pues a mí me gusta ponerlo en azul. Y bueno, que ya no doy más el tostón, pero quería explicaros porque muchas veces me pedís consejos y quiero que más o menos os guiéis en este orden para que os sea más fácil decorar. Si no os gusta el azul, os gusta el rosa o el color coral, que también va mucho con el verano, el amarillo, no sé, cada uno, ya digo que lo hagáis a vuestro gusto, pero cogiendo la base y luego le añadís el color. ¿Por qué? Porque imaginaros que tenéis que comprar una funda nórdica cada vez que cambia de la temporada, que hay gente que no la cambia en todo el año la decoración y tiene siempre la misma decoración, bien, pero a los que nos gusta ir cambiando por temporada, es difícil estar comprando fundas nórdicas o mantas de cama en cada temporada. Entonces, si la tienes en un color neutro que te pega con todo, ya solamente es jugar un poquito pues, con los cojines o los textiles y tal, y ya tienes una decoración súper mona. Así que mi consejo para que empecéis es buscar un tono neutro y luego le añadimos color, que es lo que voy a hacer yo ahora. Voy a empezar añadiendo los textiles de la cama y ya luego sigo pues con la pequeña decoración que voy a hacer. Voy a comenzar, como os he dicho, poniendo los textiles. Para ello voy a usar una funda de almohada larga. Esta la he comprado en el Corte Inglés, que la verdad que la tiene muy bien de precio, lo que es su marca, el básico. Ya también compré las sábanas anteriormente de su marca, son de muy buena calidad y tienen en muchísimos colores. Estuve buscando en un montón de sitios y al final terminé allí y justo tenían el tono de azul que yo quería. Tienen diferentes tamaños para cojines o almohadas individuales también. Así que nada, si queréis ropa de cama a muy buen precio, de buena calidad, en el Corte Inglés la podéis encontrar. Bueno, pongo la funda de atrás para darle el tono de azul. Quería ponerlo en principio en los cojines, pero
no acababa de convencerme ningún cojín, tanto por tamaño ni por color. Entonces opté por poner la de atrás en el tono azul, luego las dos en blanca, como las tenía antes, y darle color a los cojines de delante. Aquí, como veis, estoy probando a ver si me gusta, si no me gusta, con la almohada, bueno, el cojín largo este que tengo, y al final opté por no ponerlo. Luego voy a poner este plate o cubrecama. Yo lo compro en un bazar que tengo cerquita de casa, que también me preguntáis mucho por los del sofá. Lo compro en el mismo bazar. Y también he estado buscando en un montón de sitios un plate en tonos azules, pero la verdad es que he visto muchos que me han gustado, pero sinceramente 40 euros o 50 euros por un plate que solamente su función es decorativo para ponerlo a los pies de la cama, no me parece necesario gastar ese dinero. Así que nada, por 15 euros he encontrado este, que me va bien porque tiene justo los colores que yo estaba buscando y queda súper mono. Va como en 3 tonos de azules diferentes, así que me combina para la decoración que voy a poner. En mi mesita voy a poner este jarroncito con las flores que os he enseñado antes. Estas florecitas las compré en una floristería que tengo cerca de casa, no son de ninguna tienda, que las típicas tiendas Primark, Ikea, cosas así. Podéis buscar en vuestra floristería que tengáis en vuestra ciudad, en vuestro barrio, en vuestro pueblo, donde sea, porque a veces tienen flores artificiales muy bonitas y siempre optamos por ir a las grandes superficies o grandes tiendas y podemos encontrar cosas muy bonitas en tiendecitas de barrio. Luego voy a colocar esta bandejita que la hice en un vídeo de manualidades hace poco. La voy a poner al lado junto con la velita del coral que también os he enseñado antes. Esta vela me parece súper bonita. La grande era preciosa, pero costaba 26 euros. Me parecía una barbaridad para una vela. Y luego voy a colocar esta estrellita que es de Teddy, que la enseñé en el vídeo de novedades de Teddy. Para terminar aquí, yo os he dicho muchas veces que los detalles a veces importan y para mí son muy importantes. Encontré estos tiradores en Zara Home que me costaron 4 euros los dos tiradores, vienen dos. Cuando estáis mirando así para cambiar las cositas de decoración, cambiar los tiradores de las mesitas o de las puertas de los armarios a veces es una opción que parece que no, pero da un cambio a la estancia. Entonces ya sabéis que cuando compramos las mesitas que venían con unos tiradores negros, estas son de Ikea, no me gustaban para empezar porque yo no tengo nada negro en casa para decorar. Ya las cambié en su momento por los que estaban anteriores, los de Zara Home, que son un tono como oro envejecido porque mis armarios tienen ese tipo de tiradores. No voy a cambiar los tiradores de los armarios porque no he encontrado ninguno que me gustasen realmente. Y estos tienen este tono azul que me combina muy bien pues con la decoración que estoy poniendo ahora. Así que si estáis pensando en tiradores, id por Zara Home porque tienen muchísimos y a muy buen precio. Luego para la siguiente mesita voy a poner la conchita esta jarrón que compré en Teddy con unas florecitas artificiales que también son de Teddy pero desde hace muchísimo tiempo. Vienen como en una macetita y yo lo que he hecho es sacarla de la macetita y colocarlas aquí. Y luego voy a poner esto que es un índalo que me lo regaló mi sobrina. Esto es muy típico de Almería y me lo regaló el verano pasado que estuvo de vacaciones allí y me parece que bueno, va muy bien con los colores que estoy decorando. Luego para la silla voy a poner este cojín de Primark que ya os lo había enseñado anteriormente. Lo tenía guardadito porque tiene los tonos así azulitos que me gustaban para decorar. Y en la pared, que aquí tenía un cuadro, por si acordáis de vídeos anteriores, voy a usar este aro que fue con el que hice la decoración de Pascua de las orejitas, que las hice con los flequitos, que lo puse en la cocina. Y he cogido un pez que tenía del año pasado de Teddy y se lo he puesto en medio para darle pues ese toque más playero. Y bueno, ahora voy a usar las láminas, que ya sabéis que yo soy súper fan de decorar con láminas, las cambio en cada estación, porque creo que con un simple cambio de láminas logramos muchísimo para cualquier estancia, da una vida increíble y un juego para decorar que no os lo podéis ni imaginar. Así que yo os animo a que empecéis a decorar con láminas, aunque ya muchos lo hacéis, desde que yo os animo en esto. Y bueno, para la zona de la cajonera voy a poner estas florecitas que las compré en Primark, que la verdad que son un azul más intenso, pero no me desagradan porque también tienen un azul más clarito en el centro.
voy a colocar este libro y la caracola que también compré en Teddy, que os enseñé el vídeo. Y ahora, familia, os voy a dejar con una vista general de toda la decoración. Bueno, familia, pues nada, esta ha sido la decoración de verano del dormitorio. Igual muevo alguna cosita, ya sabéis que yo soy mente inquieta y cuando pasan los días a veces digo, pues esto no me gusta aquí o lo cambio para el comedor o del comedor me traigo otra cosa para aquí. Pero bueno, como aún no tengo la decoración del comedor, ya iré sobre la marcha a ver qué voy haciendo, porque siempre cada año la hago diferente. Así que nada, espero que os haya gustado la decoración de verano. Ya sé que es un poco pronto, pero bueno, ya os he explicado antes por qué. A mí la verdad es que me encanta. He estado buscando un montón de fundas de cojines en un montón de sitios y al final no acababa de encontrar alguna que yo dijese esta. Entonces he reutilizado las que tenía del año pasado. Bueno, la de Zara Home, que es la de las flores, la compré en rebajas de este año, que me salió a 7 euros la funda de cojín, súper bien de precio. Y la otra, que sí que es de Primark, que es del año pasado. O del anterior, ni me acuerdo, creo que del anterior. Pero bueno, como siempre sabéis, las láminas me las podéis pedir en Instagram. Tengo una carpeta en mi perfil que pone láminas. Ahí tengo todas las láminas con las que yo decoro siempre, de todas las temporadas. De hace 2 años creo que las estoy poniendo en esa carpeta, así que podéis pasaros por allí y pedírmela, que yo os la paso gratuitamente, no os cobro nada, yo lo hago encantada. Además las veis en mis vídeos y muchas veces, ¡ay, qué bonita la lámina! Y yo pues os la paso por allí. Si no tenéis Instagram, no usáis Instagram, me la podéis pedir por correo, un correo normal. En la cajita de información del vídeo tenéis mi correo para cualquier consulta que no queráis dejar en comentarios o pedirme las láminas. Lo que pasa que por correo es más difícil, porque cuando queréis una lámina en concreto me tenéis que decir cuál es exactamente, porque tengo muchísimas láminas, a veces son del mismo tema, la flor de no sé qué, la que tiene una flor de no sé cuánto, entonces me es un poco complicado. Además de que allí en Instagram podéis ver todas las láminas, están todas. De esta manera solamente las que vais viendo en los vídeos, si son vídeos pasados tenéis que ir atrás a esos vídeos a ver dónde salen las láminas. Y entonces allí es mucho más fácil por esto, porque podéis verla y ahí mismo me escribís debajo, me gusta la 1, me gusta la 2 o me gusta esta, y yo os la paso al momento o al rato, depende de lo liada que esté. Así que nada, no me enrollo más, espero que os haya gustado esta decoración. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.